Agenda Propia Nicaragua. Análisis, datos, información y reflexión con Patricia Orozco. Todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos siempre con nuestras entrevistas directas sobre lo que pasa en los distintos países de Centroamérica. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales y también tenemos un sitio web www.agendapropianicaragua.press. Ahí encontrarán ustedes tanto las ediciones que hemos hecho de Agenda Propia en casi 4 años y también noticias, informaciones que nos parece importante compartir con ustedes y podcasts, que es una forma de trabajo que también hemos asumido en Agenda Propia. Este día vamos a hablar de un país de Centroamérica que estaba caracterizado porque no tenía una prohibición con la explotación de minería metálica. Esa realidad ha cambiado y de este tema vamos a hablar el día de hoy con Luis Alonso, un ecologista quien va a compartir cuál es la situación de la minería metálica en El Salvador. Escuchemos antes esta pequeña introducción que hemos preparado para que ustedes entiendan el tema que vamos a platicar. En El Salvador, la minería metálica a gran escala no había logrado activarse. Organizaciones sociales y comunidades se opusieron a la extracción de metales. La prohibición de la minería metálica fue una victoria de las comunidades luego de más de 10 años de trabajo. Se demostró técnica y científicamente que la minería metálica era inviable, tomando en cuenta las condiciones ecosistémicas, hídricas, demográficas imperantes en El Salvador, y hace más de 7 años se prohibió de forma unánime de la minería desde la Asamblea Legislativa. La Unidad Ecológica Salvadoreña lucha por la protección y conservación del ambiente en El Salvador y en el ámbito regional, y es parte de la Mesa Nacional frente a la minería metálica, donde han fortalecido condiciones y alianzas estratégicas, nacionales e internacionales, para demandar al Estado que apoya empresas mineras. Se trata de la protección de bienes ambientales degradados en el territorio salvadoreño y tener condiciones para garantizar los derechos ambientales de la población. Una de las mayores preocupaciones de las organizaciones era la ley de minería, pero el Estado salvadoreño revirtió la ley de 2017 que prohibía la minería metálica. La nueva ley fue sancionada por Nayib Bukele el mismo día en que la aprobó la Asamblea Legislativa. El 23 de diciembre de 2024, informó el Diario Oficial de El Salvador, lo cual se hizo con los votos del partido de gobierno y sus aliados y sin consulta previa. La nueva ley revierte la prohibición de la actividad minera nociva para el ambiente. Según el diario elsalvador.com, el decreto estaría en vigencia 15 días después de su publicación el 7 de enero, pero la divulgación de la edición se hizo efectiva hasta la pasada semana, por lo que su vigencia podría ser hasta finales de este mes de enero. Con esta ley volverán a permitirse todas las actividades relacionadas con la minería metálica antes prohibidas. La nueva ley aparece publicada en el tomo 445 del 23 de diciembre de 2024 del Diario Oficial. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Gracias, como dijimos, vamos a platicar esta noche con una persona especializada que conoce muy bien la realidad de El Salvador y la realidad ambiental en ese país. Luis Alonso González va a estar con nosotras esta noche. Vamos a platicar con Luis Alonso, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas
y es el director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña, quien está dedicado casi por completo, diría yo, al tema del ambiente y particularmente al tema de la ley esta nueva que hace efectiva la actividad minera en El Salvador. Yo quisiera iniciar esta plática, Luis, profundizando sobre cuál es la situación real en este momento de la minería en El Salvador, en qué se diferencia de la realidad del resto de países de Centroamérica, porque El Salvador era el único país que hasta hace poco, hace menos de un año, pues tenía la prohibición de la explotación de minería metálica en ese país. Bienvenido a Agenda Propia. Luis, se nos acaba de congelar, Luis. Parece que tenemos problemas. Bueno, gracias por la invitación y un gusto poder participar de esta entrevista. Bueno, decirte que en El Salvador, en el pasado existió minería, es decir, con la época colonial, a principios del siglo pasado, hubo minería y generó graves impactos ambientales en el territorio. Pero de algún momento la minería dejó de funcionar en el país porque la concentración de oro en El Salvador es muy baja. Entonces los métodos para poder extraer el oro del pasado pues ya no hacían económicamente viable seguir extrayendo, explotando minería en el país. Fue por ahí de 1995 que se genera una ley de promoción de la minería en la cual se busca hacer exploración y explotación retomando nuevos métodos, obviamente muy dañinos para el ambiente, entre estos la lixiviación, es decir, triturar la roca y poder extraer el oro ocupando grandes cantidades de agua y químicos como el cianuro o elementos como el mercurio. Ahora bien, en ese momento es que las comunidades se organizan considerando las condiciones ambientales del país para evitar la explotación minera. Fue una lucha de muchos años para lograr en el 2017 la prohibición de la minería en El Salvador. Esto se logra después de mucho esfuerzo de ambientalistas que fueron asesinados en El Salvador, amenazas, amedrentamiento. Y después de todos estos años de lucha, se logra en ese año 2017 prohibir la minería y ser el primer país en el mundo. Eso planteó una diferencia enorme con el resto de países de Centroamérica. Claro, claro, porque primero de que la minería estaba desarrollada en otros países a nivel metálico y no metálico, a nivel subterráneo y a cielo abierto, causando impactos ambientales en estos países. Y eso es importante. En todo país que se desarrolle procesos mineros va a haber un impacto ambiental. Pero obviamente las condiciones ambientales y ecosistémicas de cada país son diferenciadas y pues cada país se puede proyectar, soportar cierto nivel de contaminación. En el caso de El Salvador, para prohibir la minería se determinó técnica y científicamente que la minería era inviable con la forma de vida en el país. Es decir, la cantidad de territorio, la concentración de población, el nivel de acceso al agua y la contaminación del agua hacían inviable la industria minera metálica en el país. Y ahí hubieron muchas campañas publicitarias que hacían ver de que la minería era una actividad importante, que iba a dar riqueza, que iba a dar trabajo, pero se demostró que no era cierto. Y que si bien había minería en Canadá, en Estados Unidos, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, Guatemala, Honduras, en esos países también causaba daño, pero podían soportarse, aguantar ese daño. En El Salvador no podíamos soportar ese daño por estas condiciones ambientales y por eso fue que se prohibió la minería. Sin duda, un hito importante para el país. Vos decías que la gente, que la población, que las comunidades también se unieron en esta lucha. Es correcto, y decir de que la lucha contra la minería en el país fue un clamor popular. Estaba la Iglesia Católica, hubieron posturas de iglesias históricas
comunidades, radios comunitarias, juntas comunitarias de agua, organizaciones ambientalistas, de mujeres, juventudes, que dieron su voz en contra de la minería, a tal punto de que fue unánime la votación en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, y de manera unánime se prohibió la minería. Hay que decirlo de que durante 7 años defendimos esa victoria, y fue en los últimos años, por ahí del 2021 para acá, que empezamos a notar interés en el gobierno de querer revertir la decisión, porque vimos que estaba haciendo investigaciones del potencial minero en el país, creó una dirección de energías, minas e hidrocarburos, hizo parte del Foro Intergubernamental de Minería, Metales y Minerales, y criminalizó a defensores ambientalistas que estaban en contra de la minería de manera histórica en El Salvador. Entonces, hubieron alertas de que la minería se quería reactivar en El Salvador, y efectivamente eso se materializó el 23 de diciembre del año pasado, donde la Asamblea Legislativa, de manera expedita, sin mayor discusión, sin tener información técnica, científica ni ninguna investigación, aprobó de nuevo una ley que permite la minería en El Salvador, una ley general de minería. Entonces, ¿dónde quedaron las investigaciones científicas que muestran la inviabilidad de esta actividad en un país como El Salvador, densamente poblado y con todas las cuencas hidrográficas interconectadas? ¿Qué pasó con este cúmulo de investigaciones? Excelente pregunta, Patricia. Están ahí y lo hemos estado señalando de antes de diciembre a la fecha, de que no hay información técnica que demuestre que la minería no va a afectar los territorios, no va a afectar el ambiente, pero sí hay información técnica que demuestra la contaminación que va a provocar la minería metálica, la afectación en la salud, en el territorio. Eso lo hemos venido planteando a tal punto de que, como acciones frente a esta ley de minería, se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad frente a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en la cual decimos que se revierte esa decisión, que se declare inconstitucional esta ley por todo el impacto que va a causar, y además estamos en un proceso de recolección de firmas ciudadanas, en la cual se pretende reunir la mayor cantidad de firmas posibles para apoyar esta demanda de inconstitucionalidad y que se regrese a la prohibición. Obviamente esto no es fácil porque hay un interés gubernamental de permitir la minería por un interés meramente económico, de mercantilizar el ambiente del país, pero obviamente tenemos información técnica que respalda la demanda de prohibir la minería de nuevo en El Salvador. ¿Lo que hay detrás es un arreglo económico? Sin duda, Patricia. Yo creo de que esto de querer explotar el oro en el país, sabiendo que la concentración es muy baja, puede ser de 1 a 10 gramos por tonelada de roca y de materiales, es decir, muy poco oro. Entonces, querer aplicar la lixiviación, contaminando el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, solo es con una motivación meramente económica que va a ser rico a un sector de empresas transnacionales y no va a dejar riqueza en el país. En esta nueva ley de minería no hay impuestos, se habla de que va a ser el Estado el que la va a explotar, pero en asocio con otros sectores que pueden ser transnacionales o empresas nacionales. Entonces, la riqueza queda en un sector muy, muy pequeño de la población o de extranjeros, pero no deja ningún beneficio. Y aunque el beneficio fuera económicamente un 50% o más, no compensa el daño en el agua, en la salud, en el ambiente, porque el agua vale mucho más que el oro. En un país con una grave crisis hídrica como El Salvador, es mucho más importante el agua que el oro, y no podemos permitir que se utilice en una actividad como la minería metálica y que ésta la regrese el agua todavía más contaminada al ecosistema. ¿Cuáles son entonces los retos que enfrenta la población salvadoreña con esta nueva ley dictada por la Asamblea Legislativa y aprobada por Bukele? ¿Dónde quedan los derechos humanos de la gente? Pues fíjate que hay muchos retos. Este día hacíamos una conferencia de prensa
sobre el examen periódico universal de derechos humanos que hace Naciones Unidas a El Salvador. Y parte de este examen hablaba de cómo no se ha avanzado en el derecho humano al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a un ambiente sano. Y es que con minería metálica se va a avanzar aún menos. ¿Cómo se le va a dar un adecuado cumplimiento a las obligaciones del Estado en garantizar esos derechos cuando permite una industria que vendría a degradar aún más los bienes ambientales y el soporte físico que garantiza sus derechos? Es completamente impensable. Entonces, la población tiene un reto primero de informarse sobre estos impactos, que son los más fuertes los ambientales, pero hay otros, también hay impactos culturales, económicos, sociales, políticos, y cómo se organizan para resistir a estos impactos. Hay que señalar que en El Salvador la minería metálica en el pasado se logró resistir, es decir, una actividad legal, pero las comunidades organizadas no permitieron el desarrollo de la minería metálica. Ahora bien, hay otros retos. En este momento en El Salvador, pues tenemos un régimen de excepción, el cual criminaliza a la población por su libertad de expresión, libertad de asociación, y frente a alguna actividad de protesta o marcha contra la minería metálica, perfectamente las autoridades podrían aplicar el régimen de excepción queriendo vincular a las personas con algún otro tipo de crimen. Entonces, ese es un reto. Pero yo creo de que se debe superar el temor a la protesta, el miedo a la criminalización para poder defender la vida. Y es que si nos contaminan el agua, nos contaminan el ambiente, nos están quitando la vida. Y si una lucha es válida, si una lucha es importante, es una lucha por la vida. Pero Bukele ha dicho que respetan los derechos humanos en El Salvador. Yo creo de que el presidente tiene un discurso populista, un discurso incluso ambientalmente estético, que puede sorprender a una población o a un grupo desinformado. Él plantea de que el ambiente se está protegiendo cuando el Ministerio de Medio Ambiente en su gobierno es cuando más permisos ambientales ha brindado sin aplicar adecuadamente los estudios de impacto ambiental, sin hacer las consultas públicas que la misma ley plantea. El ambiente se ha degradado increíblemente en la gestión gubernamental del presidente Bukele. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de que no se van a violar derechos humanos, es engañar a la población, es engañar al pueblo, porque se está haciendo. Hoy por hoy en el país no se garantiza el derecho humano al agua. La población en el país no tiene acceso al agua en cantidad y calidad suficiente para una vida digna en este momento. Pues con la minería metálica va a ser peor. Entonces creo que eso hay que tomarlo en cuenta. En este momento no se garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria, no se garantiza el derecho a una alimentación digna para la población. Pues con minería metálica va a ser aún peor. Son elementos a tomar en consideración. Con minería metálica en el país va a haber menos agua y menos comida, violentando aún más esos derechos. Las repercusiones mayores son el tema del agua, de implementar la minería metálica. Creo que sería de los impactos más inmediatos. Es decir, al ocupar agua para los procesos mineros, va a haber menos agua disponible para consumo humano doméstico, para mantenimiento de ecosistemas, para riego de alimentos. Un impacto directo, inmediato, va a ser menos agua para usos prioritarios. Pero a un mediano plazo el agua se va a contaminar por este drenaje ácido de minas, por los metales pesados, por el uso del cianuro. Ese va a ser como en un segundo momento. Y en un tercer momento, pues, todo el impacto que va a generar en el ecosistema, deforestar, quitar toda la cobertura de biodiversidad para hacer minería a cielo abierto. Y además de eso, el impacto que va a tener en la salud y en el ecosistema, en los alimentos de la población. ¿Han hecho análisis comparativos con lo que ha pasado en otros países como Nicaragua, como Guatemala, para decir 2 países cercanos que tienen este mismo problema? Fíjate de que no, al menos como UNES no hemos hecho estudios, sí conocemos otras organizaciones de las que somos aliados, como la Alianza Centroamericana frente a la Minería, que sí tienen algunos comparativos. Hay que señalar de que la extensión territorial, por ejemplo, de otros países
pues es mucho mayor a la salvadoreña, pero hay investigaciones que plantean cómo en Nicaragua, por ejemplo, un 12% del territorio está concesionado a empresas mineras. Entonces, obviamente, hay un grave impacto ambiental, un impacto en los bienes hídricos, en la salud de la población. Obviamente, lo que pasa es que la concentración de población en Nicaragua también es menor. Entonces, hay un daño ambiental, pero tal vez le llega en menos medida a la población. Pero sí hay daño en el ecosistema, en el agua, en los mantos acuíferos. En algún momento, si la población depende del agua, donde hay cerca un proyecto minero, o depende de los cultivos donde hay cerca un proyecto minero, pues esos alimentos, esa agua que está consumiendo, obviamente va a tener un impacto en la salud de esta población y obviamente hay un impacto en el ecosistema. Hablábamos al inicio que la organización de la ciudadanía, las organizaciones locales también fueron determinantes en la lucha para lograr que se prohibiera la minería metálica. ¿Qué está pasando en este momento con la ciudadanía? Pues yo creo de que hay una población que está consciente de que la minería es mala y eso se ha manifestado en encuestas de opinión, se ha manifestado en redes sociales que la gente está en contra de la minería, se han hecho ya varios plantones en contra de la minería y ha habido una participación importante de la población. Sin embargo, podría ser más si es que no existieran amenazas como esto del régimen de excepción. Es decir, hay un temor de la población de que si voy a protestar, pues me pueden detener. Hasta ahora, muchas de las manifestaciones en contra de la minería ha sido a población cercana a la capital, porque en actividades previas, en otros temas, cuando vienen movilizaciones del interior del país, los buses son detenidos varias veces por las autoridades, por la policía, los revisan, los registran. Hace poco hubieron protestas por el tema de salud y hubo población que participó que estaba vinculado al Ministerio de Salud que fue despedida. Entonces, por temor a algún tipo de despido, por temor a algún tipo de daño en su forma de vida, la población se abstienen de manera mayoritaria a participar en manifestaciones. Pero poco a poco, como te he comentado, creo que la amenaza va a vencer al miedo y va a ser cada vez más población la que se va a sumar a estas actividades de protesta en contra de una industria que amenaza la vida de la población. En este caso, la ley entra en vigencia en este mes de enero. Fíjate de que, según tengo entendido, la ley ya, bueno, fue aprobada en el 23 de diciembre del año pasado. Ese mismo día fue sancionada por el presidente Bukele y publicada en el Diario Oficial. Entonces es una ley que ya está vigente, ya está funcionando. Ahora bien, va a haber un tiempo entre el cual entró en vigencia la ley y van a empezar a funcionar las empresas mineras, porque van a empezarse a acercar a pedir permisos de exploración. Entonces, eso nos da un tiempo para poder seguir organizando actividades de resistencia contra la minería y acciones a nivel nacional e internacional para demandar que se detenga esta ley. Entre las acciones nacionales, pues pedir a la Asamblea Legislativa que deroguen esta nueva ley, pedir a la Corte Suprema de Justicia que declaren inconstitucional esta propuesta de ley, seguir reuniendo firmas de apoyo, entre otras actividades de sensibilización e información para que la gente esté clara de la amenaza de esta industria en el agua, en el suelo, en los cultivos, en la biodiversidad y obviamente en la salud. ¿Qué más queda por hacer, Luis? Pues yo creo que todo lo necesario a nivel local, nacional y regional para evitar el impacto de estos proyectos mineros. Creo que lo que toca es la resistencia, seguir fortaleciendo las comunidades de base y seguir resistiendo a esta grave amenaza para la vida. Yo creo que eso va a tocar y la población creo que poco a poco se va a ir sumando a estos esfuerzos. En el caso de ustedes como organización ambientalista, ¿tienen articulaciones, tienen coordinaciones con otras organizaciones? Decía vos, en el plano internacional incluso. Sí, bueno, decirte que a nivel local tenemos articulaciones con mesas departamentales que defienden el agua y los territorios, acá en departamentos en el occidente del país, pero como UNE somos parte de la mesa
Nacional frente a la Minería Metálica, la Mesa Permanente de Gestión del Riesgo, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, espacios que se han pronunciado contra la minería. Y a nivel regional somos parte de la Alianza Centroamericana frente a la Minería, un espacio que también busca articular acciones contra esta nefasta industria y que sin duda vamos a buscar tocar puertas, llegar incluso en algún momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para señalar cómo al aprobar esta Ley General de Minería, derechos que ya tenía ganada la población, o sea, un rango de protección superior, como es el tema de mayor garantía del derecho al agua, a la alimentación, a un ambiente sano, se pierden por una industria que va a venir a dañar esos derechos. Entonces, sí tenemos articulaciones a nivel regional y las vamos a estar ahí tocando, apoyando, articulando, coordinando para poder enfrentar esta amenaza de país. ¿Y qué tipo de empresas, de qué países han mostrado interés hasta la fecha? Fíjate de que tenemos información de que hay empresas de Canadá, de Estados Unidos, asociadas con empresas brasileñas y peruanas, interesadas acá en el oro del país, pero también tenemos información de empresas chinas. Hay que decir que el TLC que estaba negociando el país con China incluía el tema de minería en general, pero además de eso, el presidente al anunciar esto de activar la minería en el país, mencionó tierras raras. Las tierras raras son elementos o tierras o partículas de tierra donde hay los elementos más raros de la tabla periódica y que son de interés para poder crear componentes electrónicos para computadoras, y el monopolio de esto lo tiene China. China tiene la mayor concentración de tierras raras en el mundo, pero también busca encontrar otros países en América Latina. Entonces es muy probable que también haya interés de China en explotar minería en El Salvador. Ya lo están haciendo en el sur, en América del Sur, en algunos países. Sí, sí. Bueno, sí, yo entiendo que sí, y hay que decir de que además de estas amenazas de minería, también tenemos amenazas de proyectos mineros transfronterizos, proyectos mineros que se desarrollan en Guatemala y en Honduras y que también pueden afectar el territorio salvadoreño, que somos tan pequeños y agua dependientes de Guatemala y Honduras, y que también eso es una amenaza real que tenemos que ir enfrentando en algún momento. Muchísimas gracias, Luis González. Quedo pendiente de decirte que tenés a la orden Agenda Propia para seguir hablando de un problema real que, como dijiste vos, es un problema de vida la que estamos hablando. Y lamentablemente, en virtud de un avance, lo que observamos es un retroceso con el tema del agua en El Salvador. Muy amable de tu parte. Gracias por la invitación y por el espacio para futuras entrevistas, y seguimos resistiendo y seguimos en la lucha. Gracias, Patricia. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.